Pero Dios sabe que a veces las elecciones son parte de nuestra libertad. Nosotros como seres humanos tenemos siempre la libertad de elegir. Y los que tienen Biblia, me gustaría que me acompañen en el libro de Ruth. El libro de Ruth, que está en el Antiguo Testamento. Vamos a leer el capítulo 1. Versículo 1 en adelante, Ruth. Capítulo 1, versículo 1 en adelante. Es una historia muy emocionante de una mujer llamada Ruth que supo elegir bien su camino. El libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice así: Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y su mujer se llamaba Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues al campo de Moab y se quedaron allí. Murió Elimelec, marido de Noemí, quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era de Orfa y la otra se llamaba Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, y quedaron así la mujer desamparadas con sus hijos de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó que el campo de Moab de Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella y sus 2 nueras comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a su casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con nuestros y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en su casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron ciertamente: nosotras iremos contigo. Y Noemí respondió: vuelvan, hijas mías, ¿para qué van a venir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, en esta noche estuviese con mi marido y aún daría a luz a hijos. ¿Habíais vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedado sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que el mayor amargura que tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ellas otra vez alzaron su voz, lloraron, y Orfa a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Es decir, una se fue y otra se quedó. En ese caso fue Ruth. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú también con ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y que se aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hasta acá. Amén.
Yo les decía recién que a veces en nosotros tenemos el mundo natural, que es el mundo que vemos, el mundo que palpamos, y el mundo espiritual, que es el que no vemos y palpamos, que le llamamos fe, ¿no? Dios siempre bendice las personas que tienen fe. Dios siempre ha bendecido a aquellas personas que no se guían por vista, sino que perciben que hay algo más de lo que ven, ¿no? En el mundo natural, voy a poner un ejemplo, si uno tiene dos ofertas de trabajo, y en un trabajo te ofrecen, por ejemplo, 15.000 pesos, y en el otro trabajo te ofrecen 30.000 pesos. Encima del segundo trabajo vas a trabajar menos horas y vas a trabajar en lo que te gusta. ¿Qué elegiríamos? Es obvio, ¿no? Lo que más gano, lo que menos esfuerzo pueda hacer y lo que menos horas pueda trabajar. Eso sería el mundo natural y lógico. Ahora, ¿qué pasa cuando aquellas cosas que son buenas no me convienen? A veces pueden ser que mis elecciones, lo que yo elija, no quiere decir que sea lo correcto. Yo quisiera tocar algunos puntos de la Biblia, de personajes que aparentemente eligieron cosas buenas, pero que les fue mal. Vamos a empezar por Abraham. Ustedes saben que Abraham, esto lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Abraham fue un hombre que Dios lo llamó a dejar su familia, su parentela, y se fue con su esposa Sara a una tierra que él desconocía. Es decir, dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, que él salió por fe, no por vista, a una tierra que desconocía, ¿sí? En esa tierra que él desconocía, que era rumbo hacia Canaán, tuvo hambre, había necesidad económica, y se sintió tentado para ir a vivir a Egipto. Entonces la lógica de un ser humano que tiene que mantener una familia, y no una familia como la nuestra de 2 o 3 hijos, él tenía criado, tenía un montón de gente a su cargo, aparte de su esposa, tenía personas que mantener, y entonces era una caravana de personas. Entonces él escuchó que en Egipto había pan, había alimento, había trabajo. ¿Qué hizo? Bueno, está bien el llamado de Dios, pero yo voy a ir a donde realmente necesito un ingreso económico. Hasta acá vamos a guiarlo por lo que sería la lógica humana. Usted conoce bien la historia, dice que cuando llegó a Egipto, realmente Dios estuvo con él, pero Dios no estaba de acuerdo con él. Y eso tiene que ver siempre con lo que Dios permite, pero Dios no quiere que hagamos. Porque como Dios nos da libertad de obrar, a veces lo que puede ser nuestra elección buena termina siendo errónea, ¿no? Después dice el relato que Abraham tuvo un sobrino que se llamaba Lot, ¿se acuerdan? Y hubo un conflicto entre la gente que trabajaba para Lot, es decir, los peones, y los peones de Abraham, se peleaban, y entonces Abraham dijo, bueno, no es bueno que nos peleemos como familia, vamos a dividirnos, cada uno va a elegir un lugar diferente para ir a vivir. Y Abraham, como buen persona gentil y caballero que era, le dijo a su sobrino, vos elegí primero. Y Lot siguió por vista y vio un valle hermoso, una pradera que realmente parecía esas de películas, con lagos y con follaje, con verde, y dijo, yo me quedo con eso, vos te quedás con lo otro. Y esa pradera, ese valle hermoso que eligió, con lagos, con seguramente patitos y un montón de naturaleza, era la ciudad de Sodoma. Entonces, mucho después, Dios mandó ángeles a Abraham para decirles que esa ciudad iba a ser destruida porque estaba corrompida. Y Abraham se da cuenta, le cae la ficha de que su sobrino estaba viviendo en ese lugar. Entonces empieza a negociar con Dios y le dice, bueno, si hay un justo, o hay 10 justos, o hay alguien que valga la pena, no es así literalmente como lo estoy diciendo, pero para que se entienda, empieza a pedir, a interceder a Dios para que no toque la vida de Lot y su familia.
Y Dios, como ve en el corazón de Abraham, un corazón intercesor, un corazón que busca de Dios, dice, bueno, yo voy a respetar la vida de ellos, pero que salgan, voy a mandar ángeles para que los saquen de ese lugar, porque voy a destruir ese lugar. Fíjense, la primera elección de Lot fue aparentemente buena por vista, pero los resultados fueron negativos. ¿Me van siguiendo? Amén. Abraham era una persona de edad y tenía necesidad de descendencia. O sea, ustedes saben que en esa época no tener hijos era un pecado. Hoy en día no lo vemos así, pero según la ley de Moisés, el no tener hijos era una ofensa. Y entonces Abraham era ya de edad avanzada, también su esposa Sara era de edad avanzada, rayaba ya los 90 años, y entonces, ¿qué hace? Busca un atajo. Cuando uno está desesperado siempre busca un atajo, una salida fácil, rápida, que me dé soluciones inmediatas. Y a veces los atajos no son buenos, porque queremos acelerar los procesos. Esto tiene que ver con a veces quemamos etapas de nuestra vida, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que a veces queman etapas y contraen hijos de juventud y después dicen, yo quisiera haber estudiado, quería haber trabajado, quería haber hecho un montón de cosas y ya tengo un hijo en camino y bueno, ya está. Pero a veces quemamos etapas, a veces podemos quemar etapas en nuestras decisiones. Y Dios tiene para eso paciencia y nos pide también paciencia a nosotros. Y Abraham buscó un atajo consentido por su esposa, porque la idea fue Sara, le dijo, bueno, como yo no puedo darte hijo, ten hijo con mi sirvienta, y le dio a Agar su esclava, y de Agar nació Ismael. Hasta el día de hoy, el conflicto que hay entre los árabes y los judíos, porque los árabes vienen de la descendencia de Ismael, es por un atajo que buscaron este matrimonio por ser impacientes, por no esperar el tiempo de Dios. Dios después le dio a Isaac, que fue de bendición, pero ya había un conflicto en la familia. Fíjense en qué mal que tomaron la decisión, que después la propia Sara, que fue la idea de que tenga relaciones con su sirvienta, le dijo, esta mujer y su hijo me colman la paciencia, echalos. Y Abraham, que era flojo de carácter, obedeció a lo que dijo su esposa, es decir, se pusieron de acuerdo y a Agar la echaron al desierto. Pero como Dios nunca desampara a sus hijos, dice que en el desierto le dio agua para que sobreviva y pudo así sobrevivir ella y su hijo Ismael. Mala decisión. ¿Por qué? Porque a veces, cuando tomamos decisiones apresuradas, nos equivocamos. ¿Cuántas veces, no? Nos hemos equivocado por eso. Pero en el caso de Noemí era diferente. Noemí era una mujer que no era cristiana, vamos a decir, no era creyente como era otras personas de la Biblia. Era una mujer de otra religión, ¿no? Noemí tenía una suegra que se llamaba, Ruth tenía una suegra que se llamaba Noemí y en ese momento hubo hambre. En Belén, ¿sabe qué quiere decir? Casa de pan. En la casa de pan no había pan, había hambre. Tuvieron que emigrar a otro lugar, como mucha gente emigra a otro país a buscar el futuro cuando no hay pan en su país. O sea, pasa hoy en día. Noemí se sintió conmovida y alertó a Ruth y le dijo, mira, si vos venís conmigo, vas a sufrir, porque yo no tengo de nada que darte. Murió mi esposo, murió tu esposo, es decir, que quedamos en Pampa y la Vía, no tenemos obra social ni tenemos asignación universal por hijo, en esa época no había nada de eso, así que no sé cómo vamos a vivir. Una de sus nueras, Orfa, dice que se fue a buscar mejor rumbo, no está mal, pero Noemí vio en el corazón de Ruth un acto de fe. Ruth dijo, vos vaya, yo voy a ir. Tu pueblo será mi pueblo y mi Dios, tu Dios será mi Dios. Es decir, no eligió
ni por comodidad ni por conveniencia, sino por fe. En la misma línea de pensamiento, en la Biblia nos muestra otra mujer que aparece en Josué, que se llamó Rahab, que fue una prostituta, que vivía en Canaán, especialmente en Jericó, en un lugar de Jericó. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que Dios mandó, le dijo a Moisés que mande 2 espías, ¿no? Mandaron varios espías, pero 2 espías que eran nobles. Los primeros espías que mandó Moisés vieron la tierra y tuvieron miedo porque dice que había gigantes, qué sé yo, pero de los 10 había 2 valientes, que era uno Caleb y otro Josué. Y cuando muere Moisés, el sucesor de Moisés fue Josué, y Josué manda espías para ver esa tierra más de cerca, y manda específicamente a Jericó. Y estos espías extranjeros en Jericó se disfrazan, y una mujer que no era creyente, que tenía muchos dioses, muy parecido a Ruth, los alberga en su casa, los cuida de ser apresado, y Dios le promete a través de su siervo que ella y su familia iban a ser salvos. Es decir, que cuando Dios destruía toda esa ciudad, ellos no los iba a tocar. Fíjense, Rahab y Ruth, ambas, no se guiaron por vista, sino por fe. Por eso cuando Jesús resucitó, dice que Él resucitó y se le apareció a los discípulos, y había una persona, un discípulo muy conocido, que de ahí viene el refrán ver para creer, Tomás, que él dijo, yo si no veo y no toco, no creo. Entonces Jesús, cuando se aparece otra vez, estaba Tomás y Jesús le agarra la mano y le dice, poné la mano en la llaga y acá en el costado. Y Tomás se quedó sorprendido y le dijo al Señor, ¿vos querés saber? Sí, creo, ahora sí creo porque vi. Y Jesús le dice, felices o bienaventurados el que cree sin haber visto. Esto es la fe. Amén. Por eso tiene mucho que ver la fe. Dios valoriza mucho la fe, porque es dar un paso más que a veces implica riesgo, porque la fe hay que ser arriesgado, hay que ser corajudo, hay que ser valiente para decir yo creo a pesar de las circunstancias, yo creo a pesar de la situación económica, yo creo a pesar de la situación del país, de mi familia, que Dios me va a dar lo que yo necesito. Pero para eso necesitamos fe. Por eso dice la Biblia muy claramente que sin fe no podemos agradar a Dios. Y lo que hizo Ruth fue un acto de fe. Le dijo a su suegra, a Noemí, yo te voy a seguir, yo voy a estar con vos, yo te voy a acompañar. Sé que donde vos me estás ofreciendo un albergue, no tengo la posibilidad quizás económica de salir adelante, pero tu Dios va a ser mi Dios. Esto se llama adoptar la fe. Cuando una persona tiene fe, imparte fe en aquella persona que no tiene fe, porque la fe también es contagiosa. Cuando uno escucha un testimonio de una persona que ha sido realmente bendecida por Dios, se contagia y dice, yo quiero lo mismo, yo quiero tener lo que esta persona tuvo. Y esa persona que escuchó usted el testimonio quizás no es mejor que usted, pero tuvo ese acto de fe, de valentía, de decir, yo creo en el Señor. A pesar de las circunstancias, yo creo. Y siempre la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, la fe es el distintivo del creyente. Sin fe no podemos entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso cuando tenemos un acto de fe, tenemos que decir, Señor, yo no sé cómo te vas a arreglar, pero vos sos Dios y te vas a arreglar para darme aquello que yo necesito. Y cuando Dios ve un corazón de fe, Dios se mueve a los ángeles, mueve las circunstancias, mueve la situación para darnos y otorgarnos aquellas cosas que necesitamos. Estaba leyendo el índice de una canasta familiar y hoy le decía a mi esposa, nosotros estamos debajo de la canasta familiar. Estamos debajo casi de la indigencia, conforme a los parámetros del mundo, de lo que una familia necesita comer. Pero Dios nos provee. Y Dios no nos hace faltar.
lo básico. No porque seamos mejores, no porque seamos super santos, porque le creemos a Dios. Porque dice la palabra en el Salmo que no he visto justo desamparado ni hijo que mendigue pan. Y yo creo que Dios nos da su providencia, porque Dios siempre piensa en nosotros. Tenemos que creerle a la palabra. Ahora, San Pablo, y termino con esto, San Pablo dice que el hombre natural no entiende las cosas del espíritu, el hombre y la mujer, ¿no? Habla de género. Mas el hombre espiritual entiende las cosas del espíritu. Para el hombre natural, las cosas del espíritu son locuras. ¿Qué es el hombre natural? La persona que no tiene el espíritu de Dios y que todo lo razona con la mente y no con la fe. Entonces dice, yo no voy a llegar a fin de mes, yo no voy a hacer esto o lo otro para Dios porque no me dan los números, yo no voy a perder tiempo orando como hacen mucho o leyendo la Biblia porque para mí es pérdida de tiempo. Es el análisis del hombre natural que trata de buscar siempre los resultados en los hechos. Pero el hombre espiritual o la mujer espiritual es aquella persona que invierte para Dios su tiempo, aún su dinero, aún su dedicación, y Dios lo bendice. Por eso dice que el hombre espiritual no se equivoca. Si nosotros, para ser hombre espiritual o mujer espiritual, hay 4 principios básicos. El primero es tener una vida de oración. El cristiano que no tiene una vida de oración diaria no puede percibir las cosas de Dios. Porque el mundo espiritual se abre a través de la oración. Dice la palabra de Dios en el libro de Reyes que estaba el profeta Eliseo. Usted lo puede leer en el segundo libro de Reyes. Estaba el profeta Eliseo y estaba su criado Giesi, y cuando vino el ejército, Giesi se asustó porque dijo, nos van a hacer bolsa, miren todos los que son. Y Eliseo oró al Señor y dijo, Señor, que Él vea lo que yo estoy viendo. Y se le abrió el mundo espiritual y vio que delante tenía ángeles que iban a pelear con ellos y lo iban a defender del enemigo. Eso es el mundo espiritual. Ver lo que no ven mis ojos naturales. Amén. Tener un acto de fe. Entonces la oración me habilita, me sensibiliza, ver las cosas que no veo naturalmente. Lo segundo es la palabra de Dios. Si yo me alimento todos los días de la palabra, leo la palabra o la escucho y trato de aplicarla con un acto de fe, la palabra es viva y eficaz. Y si el Señor hoy te dice en la palabra, cualquier versículo, hay miles de promesas. Yo estoy contigo, no te voy a desamparar. Donde quieras que vaya, yo lo creo. Esa palabra cobra vida en mí y se produce lo que es la fe. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando Jesús hizo caminar a Pedro en el agua? La palabra de Jesús le dijo, ven, sal del bote y camina. En la lógica física y natural es imposible que por el peso de un cuerpo pueda caminar sobre el agua. Ningún físico matemático le encuentra lógica a eso. Pero la palabra de Dios hizo que Pedro salga del bote y vaya hacia Jesús. Cuando él dudó, es decir, perdió la fe, se hundió. Y Jesús le toma de la mano, porque siempre nos toma de la mano cuando nos hundimos, y le dijo, hombre de poca fe, cree. ¿Se dan cuenta? La fe no la podía crear Jesús, la tenía que crear Pedro. Jesús daba la palabra, pero el que tuvo el acto de fe fue Pedro. Escuchó la palabra. La palabra es viva y eficaz. Entonces la oración, la palabra, la comunión con Dios y la comunión con los hermanos, porque el testimonio de la palabra viene a través del contagio congregacional. Una vez había un hombre que se estaba por suicidar, dice en su diario, porque escribía un diario, un cuaderno, que pasó por una iglesia y a media cuadra de la iglesia, supongamos que pase por acá y a media cuadra escucha una predicación y algo lo hizo quedar en ese lugar, de afuera, no se animaba a entrar, y escuchó la predicación. Y justo la predicación, el predicador estaba diciendo que Dios vino a traer vida y vida en abundancia, y que no somos nada ni nada sin Dios, y nuestra vida vale mucho con Dios. Y él estaba a punto de ir a un puente y tirarse. Esa palabra le cambió el eje, se arrodilló en la vereda y le pidió perdón al Señor,
y hoy es uno de los más grandes predicadores del mundo. ¿Por qué? Porque la palabra, que es viva y eficaz en la forma congregacional en la iglesia, fue lanzada con fe. Por eso nosotros, cuando venimos a la congregación, nos retroalimentamos del testimonio, de las alabanzas, de la congregación, del hermano, de la hermana que da algo para compartir. La fe es como la gimnasia. Nosotros a veces salimos a caminar un ratito, ¿no? Cuando uno más camina, más ganas de caminar tiene. Se ríe de arriba. Yo camino y hago otras cosas cuando camino. Me gusta. Pero me doy cuenta de eso, se aflojan los músculos. Cuando uno ora, más ganas de orar tiene. Amén. Cuando uno estudia la palabra, más ganas de estudiar tiene. Porque se despierta el apetito espiritual. Y uno se sensibiliza y pasa de ser hombre natural a hombre espiritual. Ya las cosas de los ojos no son las únicas que nos hacen ver la realidad, sino la fe. Porque decía una vez Jesús Adrián Romero, y me gustó, que el mundo natural es una copia del mundo espiritual. Y es verdad, porque lo busqué en Génesis. Dice que la palabra dice que al principio era un caos, y Dios dio la palabra, y el caos se convirtió en orden. Naturalmente el mundo es un caos todavía, porque es un desorden. Hay violencia, hay crimen, hay secuestro, violaciones, hay estafa, hay quiebras de familias. Ese es el mundo natural. Pero la palabra de Dios puede reordenar el mundo natural y transformarlo en un mundo de milagro. Por eso, a mí me gusta mucho esa canción que dice: un milagro Dios quiere hacer en ti. Quiere salvarte, quiere sanarte, quiere librarte y hacerte el bien. Amén. Un milagro Dios quiere hacer en ti. Quiere hacer también en mí. No dejemos pasar esta oportunidad. El Señor tiene en esta noche que darnos esta oportunidad para nuestras vidas. Dejemos de mirar las cosas con los ojos naturales. Miremos con los ojos de la fe. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que esta palabra penetre en nuestro corazón, que sea para nosotros el alimento del maná, que nos dé, Señor, la fuerza para seguir adelante, que podamos entender, Señor, que la vida con los ojos espirituales es mucho más linda, más arriesgosa, pero más aventurosa. Nunca es rutina, nunca, Señor, es una vida aburrida, Señor, sino que siempre tú nos mandas a situaciones nuevas en nuestras vidas. Que podamos abrir estos ojos que los tenemos ahora vedados, Señor, como un vendaje. Señor, que podamos ver por fe aquellas cosas que no vemos ahora naturalmente. Que tengamos esa fe audaz que tuvo Ruth, que tuvo Rahab, que tuvo Abraham cuando escuchó tu voz y salió de la tierra. Que tuvo, Señor, también el profeta Eliseo cuando escuchó tu voz a través de su siervo, el profeta Elías, Señor. Señor, esa fe que tuvo, Señor, también Lot, de escuchar a estos ángeles que lo venían a advertir, Señor. Esa fe, Señor, que es inmensa, que no tiene límites, que es capaz de crear cosas nuevas. Esa fe que necesitamos en esta noche para vivir una vida diferente, vida en abundancia que solamente Jesucristo quiere darnos. Gracias, Señor, por las hermanas presentes. Gracias porque aquellos que no están seguramente van a poder ver el video, Señor, y también se puedan seguir nutriendo la fe. Bendice a todos los hermanos de nuestra iglesia en el nombre de Jesús.